¡Lárgate! Pero se le ve el rostro raro, ¿no? Hace un tiempo, tratamos el caso de un hombre que estaba experimentando sucesos inexplicables en su casa, pero hace poco comenzó a actualizar nuevamente lo que estaba ocurriendo. Él sentía como si alguien lo estuviera persiguiendo o acosando en las adyacencias de su casa, por lo que comenzaría a registrar lo siguiente. Presta mucha atención. 2 de la mañana, la hora que siempre tengo problemas, no sé si escuchan. Coyotes por todas partes. Estoy acá afuera con Lady. Lady está bien. Vinieron los navajos, un grupo de la tribu navajos, a limpiar la casa y no fue positivo lo que dijeron. Dijeron que hay algo muy feo en la propiedad, afuera de mi casa, y déjame que te muestre. Apuntan a ese lugar y al corral. Dicen que mi casa está protegida, que Lady está bien, pero que hay algo en esa zona. Y sinceramente no sé qué decirte. Se siente esto un poco mejor desde que vinieron. Vino también un priest a limpiar. Pero el puto sonido de nuevo vino. ¡Qué mierda! Lady. Hasta Lady tiene miedo. Y esa vibración o ese sonido siempre viene de un mismo lugar, que es por acá atrás, que es lo que yo les he mostrado anteriormente, pero no veo muy bien, es de noche y... ¿Hay algo? ¿Hay algo ahí o qué? No veo. Let's go, let's go, let's go. Corre, Lady, corre, 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 mamá. Vamos a la casa. Adentro, adentro. En la oscuridad de uno de los inmuebles que sirve como depósito, logró ver una extraña figura vestida de negro extremadamente alta, haciendo que este hombre saliera corriendo a refugiarse dentro de su casa. No veo. Let's go, let's go. Esta es la segunda casita que está atrás de la propiedad. Como se dan cuenta, es bastante alta. Y atrás de ahí es donde estaba esa figura que apareció en el video. Y para aquellos que preguntaban, tengo 2 casitas. Hay otra allá atrás, que es donde se abre la puerta y se cierra sola, que ustedes vieron el video anterior. Algunos espectadores que han visto esto mencionan que quizás eso que vemos no es algo de este mundo, aunque hay otros también que piensan que puede tratarse de un skinwalker, ya que según dicen, estas criaturas poseen un gran tamaño y todo concuerda con lo que fue registrado en cámara. Amigos, 1:45 de la mañana. ¿Escuchan? Recién llego a mi casa. Estoy a la entrada de mi casa. Me voy a bajar. Por suerte mi mujer... Wow. This is crazy. La otra noche yo presencié algo, pero no pude ver. Muchos de ustedes me mandaron fotos de que hubo una sombra atrás. Yo con mis propios ojos y con la poca luz que había no pude ver nada. Pero gracias a ustedes pude ver lo que ustedes vieron. Yo presentí algo y por eso salí corriendo. Y metí a Lady adentro porque mi primer miedo fue... No fucking way. No fucking way. ¿Qué es ese sonido? Voy a tener que bajarme del carro y a ver qué mierda es esto. Lo bueno es que los perros están encerrados. Mi mujer está durmiendo. El ruido de nuevo. El ruido de nuevo. Ahora tengo una linterna. Y viene de acá atrás. No sé qué será. Esto es un terreno como baldío. Yo vi algo. Estoy viendo más esta mierda. Había algo ahí.
Yo vi algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué hicieron como un dibujo? Había algo acá. Había algo acá. Una vez más, la presencia extraña estaba detrás de él y logró captarla en cámara. Al principio estaba afuera de su auto y después se dejó ver cerca de los límites de su propiedad. Lo más aterrador es que esto parece no detenerse y este hombre seguirá actualizando lo que ocurre en su propiedad y en su casa. La siguiente evidencia es realmente extraña, ya que lo que pretendía ser una simple fotografía terminó siendo uno de los registros más aterradores captados en video. Una familia se encontraba en un museo y la madre de la niña que aparece en el registro quiso tomar una fotografía, pero por error pulsó el botón de grabar. Al darse cuenta de su error, detuvo la grabación y no le dio importancia. Fue pues que al paso de las horas, estando en la casa revisando las fotografías, que se dieron cuenta de algo que no debería estar ahí. ¿Lo notaste? Si te fijas bien, justo en la pierna derecha de la niña aparece una extraña figura diminuta. La familia se convenció de que saben exactamente lo que capturaron: un duende. Ellos enviaron este documento a Sergio Castrillón, hermano de Yuya, una de las mayores estrellas de internet de todo México. El archivo original de la cámara nunca se hizo público, y esto es lo que hace que este video sea diferente a la mayoría. Sergio afirma no creer en nada de esto, incluso pasó este video por varios filtros de inteligencia artificial para ver si se trataba de un montaje, y todo parece ser real. Yo soy muy escéptico de este tipo de cosas. Me pasaron el video, ya se lo puse a una inteligencia artificial para ver si había sido modificado con otra inteligencia artificial. Resulta que dice que no. Aunque menciona también que si tienen alguna explicación lógica a todo esto, o truco, que se lo hagan saber en los comentarios. Pero ve el video cuantas veces quieras y dime qué es lo que piensas al respecto. ¿Acaso estaremos ante la evidencia real de un duende? Un grupo de amigos se reencontraron en la antigua facultad universitaria para contar sus anécdotas cuando estudiaban allí. Uno de ellos mencionó que se sentía extraño al estar solo en el tercer piso, por lo que decidieron ir hasta allá y pasar la noche cuando de repente tomaron una fotografía y captaron algo que no debería estar allí. En la fotografía se pueden ver a dos hombres posando en la cámara. Fíjate en lo que aparece en el espacio entre ellos. Lo que parece ser un rostro aterrador pálido se dejó ver mirando fijamente a la cámara. Los miembros que aparecen en la fotografía mencionan que detrás de ellos era imposible de que hubiera alguien, ya que se encontraban básicamente en un ático.
La fotografía fue tomada en 2013 por una cámara analógica, por lo que descartan en los foros de Reddit que se trate de alguna edición o montaje. Pero ve la fotografía cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú. El siguiente registro fue captado por un hombre llamado Elton y lo compartió en su cuenta de TikTok. Él se encontraba caminando a altas horas de la noche por un parque cerca de su colonia en México, cuando de repente vio que en uno de los columpios había una niña. Presta atención a la grabación. Íbamos a ir a pescar, chéquense la hora. 12:54. Y en el parque no todos duermen. Niña, espérame. ¿Regresas a tu casa? Hola, no mames, güey. Se le ha haber salido alguien. Vente. Sí. Y el columpio. Sí, güey, pero no te espantes. Niña, regrésate a tu casa. Niña, regrésate a tu casa. No mames, Luis. Seas mamón. Niña, no. Hombre, vente, vámonos. Mientras caminaba junto a un amigo, ve como una niña se balancea en los columpios. Él, preocupado porque no debería haber niños a esa hora, y menos solos en la calle, comienza a decirle que si quiere regresar a su casa. Al acercarse un poco más, ve que esta niña corre a la oscuridad del parque. Angustiado, va tras ella, pero al llegar a un punto oscuro, no encuentra rastro alguno de esta niña. Algunos comentaristas comenzaron a teorizar que quizás se haya topado con el fantasma de una niña, aunque muchos piensan que quizás se trate de algo mucho más aterrador, ya que, como bien es sabido, en el mundo paranormal se dice que los fantasmas de niños no existen. Pero entonces, ve el video nuevamente. Y en el parque no todos duermen. Ya, bueno, no hables. Niña, espérame. ¿Regresas a tu casa? Hola, no mames. Dime, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Acaso esto es el fantasma de una niña o se trata de algo mucho peor? Una exploradora de Corea se adentraría a un edificio abandonado, ya que según en este, solían ocurrir cosas extrañas como ruidos por la noche, extrañas sombras humanoides cuando se supone que este edificio no está habitado por nadie. Para este punto, te pido que apagues las luces de tu habitación, subas el volumen a tu televisor o dispositivo móvil y te aferres a donde estés sentado. ไอเด็กดื้อไอเด็กดื้อ เด็กดื้อกอดหน่อยเร็ว ขอกอดหน่อยได้ไหม พี่รักเด็ก เฮ้ยน่ากลัวว่ะขนลุก เสียงอะไรวะข้างนอกอะเหมือนเสียงในห้องครัวเลยจ๋าอยู่ไหนลูกแอะอยู่นี่หรือเปล่าไม่มีไปไหนแล้วไอ้หนูอย่าเล่นอย่างนี้สิลูกหนูอย่าเล่นอย่างนี้สิลูกหนูเดี๋ยวโอ๊ยอะไรวะเดี๋ยวกระป๋องมันอยู่มันขี่คอไม่จ๋าไม่จ๋าแล้วไม่จ๋า
ไม่จ้า2,200 ท่านเกียร์หมาดิ2,200 ท่านพี่มึงขี่คอกูไม่พอมึงตบหัวกูด้วยขี่คอไม่พอตบหัวด้วยนะมาดิมาดิถีบกระเด็นหน้าดิผีก็ไปเยอะป้องกันตัวมาดิมึงเรียกเงินไม่เป็นเหรอป้าจ๋าฮะอะไรวะมาหาหนูหน่อยแล้วหนูมีอะไรล่ะจ๊ะฮะเฮ้พี่อย่าตกใจดิมาหาหนูหน่อยโอ้เปล่าค่ะไม่ได้แกล้งลูกมึงอะแกล้งกูเฮียทุกคนเป็นพยานได้ลูกมันแกล้งบีตบหัวบีเล่นเลยตบหัวเล่นเลยเป็นพยานได้เลยว่าคือแบบทีอย่างเดียวไม่พอแม่งตบด้วยตบเป็นเพื่อนเลยเรารู้จักกันครั้งนี้ครั้งที่ 3 Apenas comienza su exploración, ve la silueta de una pequeña niña en una de las habitaciones, por lo que decide entrar a ella a ver de qué se trata para toparse que no hay rastro alguno de esta pequeña. Segundos después de entrar, comienza a escuchar claramente la voz de una bebé que le está hablando. Cuando siente que la voz de esta pequeña niña está más cerca, gira la cámara y es cuando nuevamente ve a esta niña frente a ella y en un instante desaparece ante sus ojos. En un momento, ella gira la cámara, ya que sintió que algo o alguien le estaba respirando en la nuca. Es cuando nota una extraña presencia detrás de ella. Asustada, corre entre los pasillos, cuando de repente se topa nuevamente con la figura de esta niña sombría. Pero por más que buscaba, no lograba hallar a esta niña. Muchos de sus espectadores piensan que quizás lo que ella se encontró dentro de este edificio abandonado no sea una niña, sino algo mucho más aterrador, un mímico que se está haciendo pasar por una criatura inofensiva para poder engañarla y así hacerle daño o poseerla. Pero ve el video cuantas veces quieras y mencióname qué es lo que piensas tú en los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Anteriormente ya hemos estado compartiendo el caso de Amoroso MX, un padre de familia que ha estado experimentando un verdadero infierno dentro de su casa. En esta oportunidad te traigo las nuevas actualizaciones que Amoroso ha podido captar en estas últimas semanas, ya que por el contrario, en vez de mejorar su situación con las entidades que rodean su casa, las cosas han empeorado. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué te da risa? Quiero que te vayas de aquí. Lárgate de aquí. ¿Qué te causa risa? Espantarnos. ¿Esto te causa risa? Tú no perteneces aquí. Vete. Lárgate ya de aquí, lárgate. Estando descansando alrededor de la 1 de la mañana, Amoroso siente que le tocan la puerta de su habitación fuertemente,
Pero lo más aterrador es que escucha la voz de su propio hijo, quien está dentro con él en la habitación, y al abrir la puerta, nota que al fondo de las escaleras en la oscuridad, ve lo que parece ser la figura de un niño, muy parecida a la de su hijo. Y este ente comienza a reírse de una forma realmente perturbadora. Al tomar valentía y dirigirse hacia donde se encontraba este niño, no encontró rastro de él. Luego, una tarde mientras llegaba de paseo con toda su familia, logró escuchar nuevamente la voz de este niño, pero esta vez estaba dentro de la habitación, y al subir por las escaleras, nota que este está asomado por el umbral de la puerta. Al adentrarse en la habitación, no encuentra rastro alguno de este niño, que se está haciendo pasar por su hijo. Luego, una noche, estando totalmente solo en la casa, escucha la voz de este pequeño que lo llama por su propio nombre. ¡Johnny! ¡Johnny, ven! Padre Santo. ¡Ven! ¡Johnny, ven! ¡Johnny, ven! No mames. ¡Johnny, ven! ¡Johnny, ven! ¡Johnny, ven! ¡Quiero jugar un ratito contigo! ¡Apaga las luces! ¡Johnny, ven! ¡Johnny, ven! Sorprendente. ¡Johnny, ven! ¡Quiero jugar un ratito contigo! Esa misma noche, algo tocaría a su puerta. Amigos, estoy completamente solo, no mamen. No lo puedo creer, no mamen. La sangre de Cristo tiene poder. Dios bendito. Dios bendito. Dios bendito. No mames. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! Tu madre. No mames, güey. Se puede ver que después de los golpes, eso abre la puerta de su habitación y Johnny entra en estado de pánico. Luego, al caer la noche, logra escuchar unos golpes dentro de su armario. Son las 3 de la mañana, amigos, y se están escuchando golpes en ese ropero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Evita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Algo adentro, hay algo adentro, amigos. Ay, no mames, cabrón.
El rostro pálido de ese niño se dejó ver al abrirse este closet por sí solo. Al levantarse de la cama e ir a inspeccionar ese closet, para su sorpresa, no se encuentra con nada. Pasaron algunos días y una noche sintió que su cámara de seguridad, con sensor de movimiento, lo despertó con la siguiente notificación. Miren amigos, ya es bastante tarde. Vean, en el primer piso la cámara nos empezó a detectar movimiento. ¿Qué crees que se hace? Sí? No mames, es otra vez esa cosa. ¿Ya viste a quién se parece ahora? Mira, y con la muñeca, güey. Mira, ya todos están dormidos, miren. Empezó a detectar, me desperté. Mira. La pena, no sé qué le hace. Oye. Es como una niña, ¿será que está imitando a Cari? Ajá, yo digo que sí. Pero se le ve el rostro raro, ¿no? Sí, no se ve bien, se ve como deforme. Mira, ¿ya viste? La neta, amigos, estamos bastante sacados de onda. Está muy cañón todo esto, la verdad estoy sorprendido. Vean, voy a tener que bajarse, sí. No. Sí. Please. Dame la cámara. ¿Te la doy? Sí. Voy a ir con la cámara, chicos, para que... Aquí está mi hijo. Sí, tú tranquila. Chicos. No mames, güey. Chicos. Por aquí vi que se metió. Pero no hay nadie. Ve. Una mujer extraña nuevamente se encontraba en la sala jugando con un bebé. También es la misma mujer que con antelación había grabado semanas atrás. Al ir a indagar a la sala, esta mujer con el bebé habían desaparecido. Como ya hemos visto en el pasado, esto en vez de mejorar, empeora cada vez más. Y hay quienes dicen que ya se mude de allí, pero de nada serviría, ya que lo que sea que esté atormentando a Amoroso y a su familia está adherida a ellos, y vaya a donde vaya, esto lo perseguirá para siempre. Recuerda que este caso sigue en desarrollo, y si te gustaría que lo siguiera trayendo al canal, comparte este video y no olvides que si te gusta mi contenido, recuerda dejarme un comentario y un buen like.
Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.